Bueno, pues está aquí con nosotros el entrenador de Manzanares, que eso sí le da algo, Juan Luis Alonso Doral. Juanlu, muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, el equipo ya está salvado, queda una jornada para acabar la competición. ¿Qué sentimientos tienes ahora mismo? Bueno, pues el sentimiento de la satisfacción del trabajo cumplido, ¿no? Del objetivo cumplido, en un año que sinceramente era muy difícil. Probablemente, en mi opinión, para un recién ascendido, el más difícil de todos, Mm. con 3 descensos y con un solo ascenso, éramos los únicos novatos y quizá, probablemente éramos los únicos candidatos seguros a estar ahí abajo, pero bueno, afortunadamente con trabajo, con esfuerzo, con el compromiso de todos, pues se sacó adelante. Eso te iba a decir, si sacamos tertulias de agosto, septiembre, ¿no? Antes de empezar y tal, yo creo que el nombre de Manzanares saldría mucho. Yo no sé si eso se asume como algo normal, ¿no? Por lo que tú dices, porque erais el único que subía de segunda, o pica un poco, motiva a partes iguales, no sé, ¿cómo es? No, sinceramente lo que intentamos fue orientarlo desde el lado positivo como una fortaleza nuestra, ¿no? Y desde el principio yo comenté a los jugadores que seguramente éramos el equipo mentalmente mejor preparado para asumir eso, Mm. para asumir estar abajo, porque sabíamos qué es lo que nos tocaba y que seguramente iban a aparecer equipos que a priori no iban a estar ahí y que podrían tener más dificultades en ese aspecto de gestionar emocionalmente ese tipo de situaciones y lo hemos utilizado como una fortaleza. Mm. Por ejemplo, vamos, creo que todos pensamos más o menos, Burela y Zaragoza llevaban años ahí complicados, se podía pensar que podían estar. No sé si cuando dices eso, por ejemplo, podríamos meter ahí a Betis, ¿no? Que no parecía un equipo que fuera a pelear por estar abajo, sino por estar a lo mejor, no sé si tanto como un top 8 como algunos decían, pero para no sufrir, ¿no? A lo mejor y le pesa un poco, ¿no? El verse en una situación que a priori no se esperaban. No sé cómo lo has visto tú. Sí, no, incluso Zaragoza el año pasado fue séptimo Bueno, y sí, jugó Copa, es verdad, es jugó verdad. playoff. Tampoco tuvo grandes cambios, es verdad que perdió una pieza muy importante como Eloy Rojas porque había dado un gran Mm. rendimiento, había hecho muchos goles, pero también es verdad que incorporó jugadores que seguramente incluso con una plantilla un poco más equilibrada, ¿no? Con Piqueras, que antes no tenían un cierre, la llegada de Claudino, que es un jugador que yo le he tenido y me parece que tiene un gran potencial. Entonces, históricamente, tanto en nuestro deporte como en el resto de deportes, el verse en esa situación cuando tú no tienes previsto afrontar ese momento de dificultad, que ya de por sí, ya te digo, incluso siendo un equipo humilde, que sabes que vas a estar en esa pelea, mentalmente es muy duro todo el año estar en esa parte baja de la tabla, teniendo que jugar cada partido como si fuera una final, siempre con necesidad de puntuar, es duro. Y bueno, pues el hecho como te he dicho, nosotros mentalizarnos desde el primer momento para afrontar eso y valoramos que para nosotros era un éxito llegar a la última jornada y depender de nosotros mismos y sabíamos que íbamos a estar en esa guerra, asumiendo que había jornadas que seguramente íbamos a estar en puestos de descenso. Solo hemos estado una jornada de las 30 que sinceramente esperaba que podíamos estar incluso en mayores dificultades. Para mí es una de las grandes claves, lo comenté el otro día, es en la primera vuelta el haber sabido competir con unos recursos limitados al venir de segunda división, por lo que implicaba, no por el talento de los jugadores, sino por la falta de experiencia de muchos de Claro. ellos en primera división. Conseguimos llegar al mes de enero fuera de descenso y luego en el mercado de invierno tuvimos acierto barra suerte, un poco de todo, ¿no? Se dieron unas circunstancias, conseguimos incorporar jugadores que nos dieron un salto de calidad y todo se sumó a haber conseguido que sea un muy buen año. Mm. Estaba, voy a enlazar con esto que has dicho ahora, porque cuando te he dicho lo de Zaragoza y Burela, claro, yo me estaba acordando de la Liga de la Pandemia, que eran los dos que estaban abajo, que luego no hubo descensos, pero es lo que tú dices, el año pasado no. Y ahí voy a enlazar contigo, porque claro, el año pasado Zaragoza hace una temporada muy buena y este año con el mismo entrenador, con diferentes jugadores, el rendimiento cambia, no se puede. Claro, eso nos hace ver cuando muchas veces no nos empeñamos en jugadores y tal, el papel que tenéis los entrenadores por lo que tú dices, porque vosotros hacéis muy buena primera vuelta, pero al final lo que os termina de dar el empujón es los tres jugadores que han llegado, no solo ellos, también los jugadores que estaban han cogido experiencia, obviamente, ¿no? Ya tienen 15 partidos en primera que no tenían antes muchos, pero también hay que valorar un poco, ¿no? Vuestro trabajo con la importancia que a veces yo creo que no le damos diciendo, no, es que los jugadores, es que este jugador es muy bueno, tal, y no se os valora lo suficiente a vosotros. Bueno, yo creo que hay que poner en su justa medida cuál es el peso, el papel del entrenador.
Los entrenadores no ganamos partidos ni hacemos magia. O sea, donde no hay plantilla es imposible. El entrenador puede ayudar a desarrollar el máximo potencial de los jugadores y seguramente en igualdad de recursos o recursos parecidos sí que puedes llegar a poner ese puntito que puede hacer marcar Claro. la diferencia. Pero al final no, los milagros son imposibles y es que estamos hablando de una temporada en la que, como te he dicho, seguramente en la parte alta de la tabla ha habido en la historia de la Liga Nacional equipos muy potentes, muy competitivos, pero lo que es la clase media y la clase media baja, o sea, el nivel se explica con el partido del pasado miércoles Betis Movistar Inter. Es Mm, que el Betis, si tú no conoces la clasificación, no conoces la historia de los equipos, no sabes quién es el que va segundo y quién es el que va penúltimo. O sea, eso eso ha es. demostrado el nivel de la parte media-baja de la tabla y el nivel que ha tenido esta competición y lo dura que ha sido y lo difícil que ha sido el poder estar ahí y el poder mantenerse. Mm. Y luego encima es que ha sido una temporada rarísima, porque yo no sé cómo se prepara, si a ti, o sea, que sea la temporada, tú sí que conoces la primera división, los jugadores no, el club de repente empieza la liga en octubre, o sea, empieza muy tarde, mucha pretemporada, luego hay un parón de un mes por la Eurocopa, se tienen que jugar muchas jornadas entre semana, yo no sé cómo se planifica un año así. Bueno, tienes que adaptarte a las circunstancias. Claro. Yo creo que desde nuestro punto de vista, a mí egoístamente, para la competición no es positivo parar un mes en enero, eso es evidente, ¿no? Y tener esas pausas a nivel de repercusión, de seguimiento de la competición, etcétera, etcétera. Nosotros desde el punto de vista físico nos iba muy bien este formato por una sencilla razón, porque nosotros necesitábamos ir al límite. Si no hubiéramos tenido ese mes, hubiéramos tenido que dosificar mucho más al equipo las cargas y lo que nos planteamos fue, bueno, tenemos 2 temporadas de 4 meses y 4 meses el equipo aguanta. Sí. Y fuimos al límite exprimiendo a los jugadores desde el primer al último momento porque sabíamos que luego íbamos a tener un mes que aquellos equipos que tenían jugadores internacionales no se Mm. podían permitir ¿no? esa pausa que nosotros luego paramos 10 días, un poco forzados por el COVID, pero bueno, estaba previsto que los jugadores tuvieran unas vacaciones, pudimos hacer otra pretemporada y pudimos poner otra vez al límite al equipo, que era un imprescindible porque nosotros al 99% ya no nos llegaba. Ujú. Oye, y dentro, ahora ya sí, te mencionábamos antes, ¿no? Lo de los fichajes de invierno, dentro de todo lo que ha pasado, entiendo que no sé si, bueno, tú lo decías, ¿no? El equipo estaba fuera del descenso antes de que llegaran los Fitz, Raúl Campos, Antonio, pero ¿hasta qué punto tú le das importancia a la llegada de esos tres jugadores? No Nah, ha digo sido uno o dos, sino los tres. Nah, ha sido fundamental, evidentemente. Por eso que divido en dos esa primera parte antes de llegar ellos, en la que el equipo no se cayó Mm, y compitió de tú a tú, en el que tienen muchísimo mérito los jugadores que estaban aquí y que han continuado con nosotros. Y luego necesitabas ese salto de calidad, porque evidentemente los equipos que estaban ahí abajo iban a reaccionar y necesitábamos un puntito de subir el nivel. Ya no solo lo que han aportado ellos individualmente con su propio rendimiento, sino lo que han ayudado a crecer a los jugadores de alrededor. O sea, lo que te mejora la calidad, el nivel de los entrenamientos, lo que te mejora la confianza, ¿no? Del resto. mm, Yo, una de las cosas que más orgulloso me he sentido en estas últimas semanas es que ha habido momentos que coincidían 4 jugadores en pista que la temporada pasada estaban en segunda división, bueno, 5 con Antonio, porque también estaba el año pasado en sí, segunda claro. división, un quinteto entero que era el año pasado competían en segunda y mantenían el nivel. Y eso es lo que más satisfecho me dejaba, como te comentaba, ese crecimiento del resto alrededor de estos jugadores. Ujú. Y de los tres, obviamente el rendimiento de Raúl Campos ya lo sabíamos de sobra porque le conocemos. El de Fitz sabíamos que era un pedazo de pivo. Entonces, claro, si yo te pregunto por esos dos fichajes, te los ofrecen, ¿quién no los va a aceptar? Evidentemente. Pero sí que a lo mejor puede sorprender el de Antonio, ¿no? Porque tenías dos porteros, es verdad que hubo allí unos cambios y tal, justo antes bueno, iba a decir del parón de invierno, no, no hubo parón, antes de Navidades. Eh, ¿por qué os decidís por Antonio Navarro? Porque ahí sí que quizás sorprende un poco más, ya te digo, sobre todo comparado con los otros dos nombres que llegaron. Bueno,
Era interesante para nosotros contar con un portero joven, porque eso nos daba margen a incorporar un jugador sub-23, el poder disponer de un jugador más con Mm, ficha profesional, eso uno. Y segundo, tenía que ser un portero que a pesar de tener esa edad, tuviera la capacidad y el potencial suficiente para competir en primera y más en una situación muy complicada. mm. Porque, claro, no es lo mismo afrontar responsabilidad de un equipo que está en mitad de la tabla que en un equipo que está jugando por no descender. Antonio, las condiciones las conocemos todos y se las hemos visto todos, en las categorías inferiores de Mm, Pozo, Campeonato de España, en la selección sub-21, sub-19, etcétera, etcétera. Nos faltaba por saber, siempre es la prueba de fuego, ¿no? mm. Cómo iba a afrontar la competición y la personalidad, ¿no? Yo siempre me ha parecido un chico con una personalidad muy grande, importante, por la forma en la que ha afrontado las competiciones, ya te digo, en categorías inferiores y creíamos que podía ayudarnos y afortunadamente pues el rendimiento ha ido acorde con las expectativas que teníamos puestas en él. Sí, sí, además lo vimos desde el primer día, que creo que lleva ya los mismos partidos que Dani Juárez jugados, o llevará uno más, uno o dos más como mucho, pero vemos que efectivamente que lo tenías claro, ¿no? Yo creo que, yo no sé si verle entrenar en el día a día te reafirmó en lo que tú ya pensabas de él, si incluso te pareció mejor de decir, joder, pues yo sabía que este chico tenía muy buenos mimbres, pero joder, mejor todavía de lo que esperaba, o cómo fue verle los primeros días. No, a mí no me sorprendió en el trabajo diario, por lo que te digo, porque era consciente de las condiciones Mm, que tenía. Lo único que siempre te queda, evidentemente, esa duda de saber cómo el chico va a afrontar y va a asumir la responsabilidad que significa mm, una posición tan importante en nuestro deporte como esa y en una situación deportiva como la que teníamos nosotros. En eso, en cuanto tuvo que jugar el primer partido oficial ya con nosotros, porque además hubo el hándicap de que tampoco tuvo un periodo de adaptación porque Dani mm. Juárez estaba lesionado y necesitábamos que desde el Jugase, primer claro. momento jugase y él pues aprovechó la oportunidad y mantuvo ese nivel y a partir de ahí pues para nosotros es una noticia excelente porque podíamos disponer de dos porteros que estaban perfectamente capacitados para defender Mm, la portería y para cumplir objetivos. ujú. Oye, y hablando de nombres, el equipo se mantiene para el año que viene en primera, ya han empezado a salir rumores, ¿no? Que si Fitz se va a ir a Bélgica. Raúl el otro día, no medio en broma, decía cuando salía aquí para formar parte de la directiva de Móstoles, oye, que no me retiro, que yo sigo jugando, que nadie piense que esto es el final, ¿no? De Raúl Campos. ¿Vais a mantener el mismo bloque? ¿La idea es cambiar poco porque ha funcionado o intentar dar un pasito más, pues para que en vez de, por ejemplo, a 2 jornadas se pueda conseguir la permanencia a 5 el año que viene? Bueno, la idea es mantener el bloque. Es Ujú. evidente que mantener a Fitch es muy difícil, ya lo sabíamos. No, se ha intentado, pero es complicado. Hay que entenderlo. Para mí es que es uno de los tres mejores jugadores del mundo en su posición y hemos tenido la suerte de Ya, disfrutar de él. claro. Con el resto vamos a trabajar para mantener el bloque. Creo que vamos a poder hacerlo y van a ser pocos cambios, porque cuando algo funciona yo creo que no hay que tocarlo mucho. Sí, vamos a intentar apuntalar un poquito, pues siempre se puede mejorar, pero máximo van a ser dos, tres jugadores los que vamos a incorporar los cambios que se van a producir. El objetivo hay que ser realista. Mientras seamos uno de los 5 presupuestos más bajos de primera, es evidente cuál es el objetivo. Ojalá que se haga mejor y que el año que viene podamos mejorar un poquito y a veces se superan las expectativas porque los grupos humanos eh, son muy difíciles de interpretar cómo van a poder reaccionar y hay veces que la química entre la plantilla con los técnicos es buena y se superan las expectativas, pero nuestra realidad es, somos el Manzanares, 18.000 habitantes, uno de los 5 presupuestos más bajos, y mientras no venga aquí McDonald's o la Coca-Cola a ponernos, claro, y a tener un presupuesto para poder aspirar a ganar la liga, lo nuestro es estar ahí y mantenernos en primera. Mm. Oye, vas a acabar tú la temporada con 70 partidos. Leíamos el otro día, ¿no? Que decía el club, el segundo máximo dirigente de Manzanares era Fernando Salcedo con 78. El año que viene le vas a superar ya. Rogelio creo que eran 182, o sea, una pasada. Ya. Ahí no te voy a decir, pero claro, el año que viene te vas a convertir en el segundo entrenador que más partidos ha dirigido a Manzanares. La pregunta es, ¿y al año siguiente te ves estrenando, ¿no? El nuevo pabellón?
Bueno, en enero llegamos a un acuerdo y renové por 3 temporadas. O sea que en principio hasta 2025 me van a tener que aguantar, salvo que se cansen ellos. Se supone que estaremos en ese estreno del pabellón, que además nos hace muchísima ilusión. La verdad que estamos en un momento, como club estamos en una nube, tú fíjate lo que implica. Además, el momento que era para el club, 20 aniversario, haber conseguido el ascenso, haber conseguido mantener la categoría. Ahora, a nivel deportivo, institucional, social, económico, el club está en un momento muy bueno y hay que disfrutarlo. Claro, es que es como tú dices, o sea, que esto es como un cuento, ¿no? El típico cuento que se diría que tiene el final feliz, o sea, un equipo pequeñito de un pueblo pequeño sube a primera, se mantiene, justo lo que tú dices, ¿no? Cuando cumple los 20 años, se lanza un proyecto de un pabellón nuevo, empiezan a llegar jugadores importantes, porque tú decías, Fitch, es que no voy a poder mantenerle más de 6 meses porque es que es una locura, pero el hecho de que Fitch venga aquí de una época en la que no había estado muy bien en Portugal y se revalorice, yo creo que a otros jugadores en su situaciones similares les va a ayudar a decir, hostia, pues me puedo decantar por Manzanares antes que por otro proyecto. O sea, creo que es todo como muy bonito, muy perfecto, ¿no? Sí, evidentemente hace 12 meses me costaba mucho más convencer a algún jugador para venir a Claro. Manzanares de lo que me va a costar ahora. Lógicamente es más, ahora llaman a tu puerta y quieren venir. Y eso es una satisfacción grande para todos. Significa que evidentemente nosotros cuando llegamos a primera éramos una incógnita y ahora la gente ve que es un proyecto serio, que es un proyecto sólido y que está bien planteado y quieren formar parte de él. Y eso es muy importante. Y tú a nivel personal, ¿cómo te encuentras en Manzanares ya después de 2 temporadas allí? Uf, yo estoy encantado. Estoy cerca de casa, que es una cosa que siempre para mí ha sido muy importante y que en la trayectoria como profesional no siempre puedes conseguirlo. Eh, tengo el respaldo de todo el mundo, del club, que además toma una decisión muy valiente y de esas que hace que a uno se lo ganen en lo emocional, ¿no? Porque no es solo en lo profesional, sino cuando llega el mes de enero, estás un punto por encima del descenso y te viene un presidente y te dice, oye, ahí tienes 3 años y me da igual si estamos en primera o en segunda, queremos que seas tú el que dirija el proyecto. ¿Qué más Ya. puedes pedir? Te dejan trabajar, la gente es tremendamente cariñosa y el ambiente que se vive en el Antonio Cava, ya no solo para los equipos locales, te pueden decir los equipos que nos han visitado, porque a cualquiera nos encanta competir en un pabellón con un ambiente así, pues ahora mismo estoy muy contento, estoy disfrutando de mi profesión, lo puedo compatibilizar con mi vida personal y vamos a ver si seguimos así mucho tiempo y nos siguen acompañando los resultados. Sí, claro, porque decías tú, no siempre se puede estar cerca de casa, hombre, te lo digan a ti. Burela, 2 años en Italia, Peñíscola, casi Peñíscola es el más cercano de todos, y fíjate, o sea que yo entiendo eso, ¿no? Lo que dices, que estar ¿qué? A hora y media, hora y 45 de Madrid, pues también ayuda mucho, ¿no? Está claro que siempre puedes estar cerca de los tuyos si te necesitan en algún momento, siempre puedes acudir y es algo que cuando uno ha estado mucho tiempo, además yo coincidí 4 años seguidos, que es un tiempo muy largo, pues se Mm, agradece y se valora mucho. mm. Oye, hablando, ahora que hemos dicho lo de Peñíscola, yo, si no recuerdo mal, hablo de memoria, en tu etapa en Peñíscola, ya era un equipo en el que empatabais muchos partidos, este año lleváis 12 en 29. ¿Esto es casualidad? ¿Esto es algo que tú entrenas, el decir a los chicos, oye, en los últimos minutos, cuidado, que no se nos vaya la cabeza? Ese espíritu al revés, ¿no? No solo de ir por delante y tal, sino de que cuando vas por detrás consigas empatar. Insisto, o es casualidad y no hay que darle más vueltas. No sé, pero sí que es verdad que mis equipos empatan muchos partidos. Yo creo que tiene más que ver con el hecho de la mentalidad nuestra de competir todos los partidos. ¿Vale? Entonces, al final yo siempre les digo que aquí no se regala nada, no vale eso de voy al Palau, pues hoy es un día, hoy si perdemos no pasa nada. Mm, Bueno, ¿cómo que no pasa nada? Es una oportunidad más para sumar. Entonces, con esa mentalidad, digamos que nosotros, nuestro objetivo es llegar siempre vivos al final de los partidos y si te das cuenta, salvo situaciones muy excepcionales, este año las derrotas me parece que salvo una con el Pozo y otra con Cartagena, las derrotas han estado en un gol mm. por arriba, un gol por abajo. Entonces, claro, si estás en esas situaciones de marcador tan equilibrado, pues las posibilidades de que se dé un empate pues son mayores, ¿no? Y nosotros siempre estamos ahí. Quizá nos ha faltado, sobre todo en la primera vuelta, un poquito de pegada y eso hace que también Claro. los partidos que dominas no aproveches para, digamos, dar un golpe definitivo y conseguir un colchón en el marcador y siempre llegamos a los finales de partido un gol arriba, un gol abajo
y eso hace que haya, pues se den muchísimos empates. Oye, esto también, de todas formas, el tema de los empates tiene dos visiones. No sé si es una más optimista y otra más pesimista. Por un lado, la optimista podrías decir, joder, es que con estos empates estoy salvado a falta de 2 jornadas, porque son 12 puntos, que es que son muchos puntos los que has sumado así. Por otro, dirías, joder, es que alguno más que hubiera podido sacar, porque en derrotas, por ejemplo, lo miraba y ya veis las mismas derrotas que Rivera, que es séptimo. Entonces, no sé si prefieres, obviamente, ser optimista y decir, gracias a todos estos puntos, ¿no? Me he salvado antes, o fíjate, es que con poquitas más victorias que hubiera tenido, ¿no? Ya hubiera sido la leche. Sí, pero también es que depende un poco del objetivo de equipo, ¿no? Un equipo que aspira hasta en la parte alta de la tabla, sumar de uno en uno, No le renta. no te soluciona, pero cuando estás luchando por el descenso, todo lo que sea sumar te ayuda y quizá todos esos empates en una zona baja de la clasificación marcan las diferencias y claro, es diferente, no tiene nada que ver si yo me presento soy el entrenador de Barça o Cartagena o Inter y estoy en Jaén y voy empatado, el punto ese no me vale. Si soy el entrenador del Manzanares y estoy empatando en Jaén, pues ese punto no es malo. Vale. Sí, sí, no, por eso te preguntaba, perdón, que siendo optimista decía, joder, es que, o sea, hay equipos en playoff que llevan la misma derrota que vosotros, o sea, creo que hablan muy bien lo que tú decías y lo que me has destacado lo primero, ¿no? Del gen competitivo del equipo. Sí, sí, está claro, es eso, es la Mm. competitividad, el hecho de que nosotros nos hemos planteado el objetivo de cuando hemos salido a cada pista, hemos ido a Torrejón, hemos ido a Murcia y hemos salido a ganar y a sumar, no hemos ido allí a ver qué pasa. Bueno, esta semana no, Esta hemos salido a semana ganar. roto, ¿no? Descansa un poco los tal. Claro, eso es. Nuestra idea ha sido que el partido más importante era el siguiente. Y al final, como tú dices, 12 puntos son 4 victorias. Es que fíjate lo que suponen. No, no, por eso te lo digo. Y además luego encajando pocos goles dentro de que sois un equipo, ¿no? Como tú decías, de la zona baja. Entonces, claro, al final, sumando todo eso, un pabellón como el Antonio Cava, que es verdad que será muy bonito el pabellón nuevo cuando llegue y tal, pero se va a perder un poco, ¿no? La magia de ese pabellón pequeño que aprieta, que yo estoy seguro que lo vais a llenar igual, porque no hay ninguna duda. Pero claro, eres como muchos factores, ¿no? Para empujar al equipo, para decir, venga, vamos, 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 hasta el último día, ¿no? Sí, sí, nada más estaba claro que nuestra fortaleza estaba ahí. Y ha estado ahí. Es que hemos hecho 22 puntos en casa. Son muchos puntos. El único aspecto yo negativo en el que como crítica que podemos mejorar es que quizá tenemos que haber ganado un par de partidos más fuera, porque fuera no hemos estado al mismo nivel. Sí, muchas veces sí en cuanto a competitividad, pero nos ha faltado ese poquito que con nuestro público pues sí lo hemos conseguido jugando como locales. Ya, mejor un poquito ahí sí que se puede notarnos la experiencia. No, ahí no te digo que los jugadores se relajen, pero que sí que no es un ambiente como el de la Bombonera, que al final ahí es que lo que te decía, o sea, es que los jugadores van y presionan y empujan solo porque es que parece que les está empujando la afición, ¿no? Desde la grada. Pero bueno. No, es que se nota mucho, sobre todo en los momentos Mm. difíciles, ¿no? Que jugando fuera de casa y coge y se te pone un equipo de estos de zona playoff 2 goles por delante Mm. y es difícil. Pero es que en nuestro pabellón se nos han puesto como Inter 0-3 y es que la gente no te Y, deja que bajes y los la habéis brazos. O remontado. sea, y te empujan y metes el 1-3 y si tú metes el 3-1 en Torrejón, parece que no ha pasado nada, pero Hay metes el silencio, 1-3, pero y el otro día lo comentaba al final de la rueda de prensa Javi Rodríguez, y es verdad, decía, es que meten un gol y parece que meten tres cuando juegan aquí en casa, y es verdad, esa es la sensación que el equipo, dices, está lejísimos, pero no lo ven tan lejos, y ahí es donde se ha notado, ¿no? En los momentos de dificultad, cuando hemos ido por detrás en el marcador, en casa la gente en ningún momento ha dejado que bajáramos los brazos. la gente está loca, ¿no? En el buen sentido, pero están locos y claro, os convierten en cómplices, ¿no? De esa locura. Sí, sí, la gente se lo pasa en grande aquí y empujan muchísimo y tienen más moral que el Alcoyano. Es tremendo, porque yo cuando fue el día uno de los peores partidos que hemos hecho esta temporada, seguramente el peor, con el Pozo en casa, que no nos enteramos ni de cuándo había empezado el partido. Con 0-6 la gente seguía apretando, seguía empujando, ovacionaba a los jugadores y dices, madre mía, si es que esto es una locura. Aquí no se baja el balcón ni Dios, ¿verdad? No, no. Bueno, oye, pues nada, no te voy a entretener más. Ya la última pregunta que te iba a hacer, ¿cómo se afronta un verano después de todo lo que ha pasado? Me imagino con unas ganas de descansar que flipas, ¿no? Tremendas, tremendas, porque sí, sí, sinceramente, yo es uno de los años que he terminado más cansado porque mentalmente ha sido,
nos hemos exprimido todos. O sea, el cuerpo técnico mentalmente para intentar sacar el máximo de lo que teníamos, se lo hemos transmitido a los jugadores y les hemos exprimido al máximo a los jugadores y no nos ha quedado una gota de energía. Así que ahora, por lo menos, sí que es verdad que como tenemos el mono tenemos esta enfermedad que me dura 15 días. De Hay luego ya 15 días, dentro de 15 días estoy ya deseando volver otra vez a la batalla, pero por lo menos 15 días sí que necesita uno de desconectar, descansar, desconectar entre comillas, porque esto me gusta muchísimo, pero ahora es diferente. Ahora lo veo en la tele y no sufro. estáis enfermos, de verdad, los entrenadores. Te lo digo con cariño. Es cierto, es cierto, es cierto. Tienes que tener una pedrada, porque es que no. Pero vamos. Tú sabes cuántas veces se te pasa por la cabeza, no sé a los demás, pero por lo menos a mí, se pasa muchísimo por la cabeza y digo, ¿yo qué hago haciendo esto y sufriendo aquí de esta manera? Si podía estar dando clases de educación física tan tranquilo y los fines de semana libre, ¿y qué hago aquí? Pero tienes eso metido en vena y la cabra siempre tira al monte. No, ya te digo, o sea, y yo estoy seguro que vamos, vas a desconectar, pero como tú dices, pero con un ojito ahí viendo los playoffs, luego pensando en quién viene, en quién no viene, o sea que lo de desconectar, me vas a permitir Entre que lo comillas, dude. entre comillas, lo Sí, sí, desconectar entre sí. comillas. Por lo menos bajan las pulsaciones, que no es poco. Hombre, me imagino que sufrirás menos viendo jugar a otros que jugando tú, eso Está claro, seguramente. está claro. Bueno, pues nada, oye, que descanséis mucho este verano, que a recargar pilas, que os lo habéis merecido, y ya la temporada que viene, pues ya se verá lo que viene, pero de momento que os quiten lo bailado. Pues muy bien, muchísimas gracias.